Servicio y mantenimiento Transmetal presenta. Calladita te ves más bonita. Corres como niña. Las niñas son más tranquilas. Siéntate derechita. Las niñas deben usar vestido. El rosa es color de niña. Si te pega es porque le gustas. ¡Vieja el último! Esa niña parece machorra. Las mujeres en la cocina. Seguro anda en sus días. Pues la que le enseña lo vende, ¿eh? Te tienes que dar a desear. El feminismo solo está de moda. Ay, seguro anda como jefe. Así nunca vas a conseguir marido. Pues ya se te está pasando el tren. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ándale, atiende a su marido. Vestida así, nadie te va a tomar en serio. Este es un trabajo para uno. No trabaja, solo es amada. Querías hijos, ¿no? Pues ahora te aguantan. Ay, todas las mujeres manejan mal. No puedes andar tú sola en la calle. La mujer se ve muy mal cuando toma. Te vas a quedar para descansar. No te vas a arreglar para salir. Ser mamá es lo más bonito de ser mujer. Ay, las mujeres siempre lloran. ¿Y qué si quiero estar sola? ¿Y qué si me quiero ser mamá? ¿Y qué si solo me quiero divertir? ¿Y qué te importa si estoy gorda? No, estar divorciada no me hace querer todo. No, sí te quiero, pero te quiero. No tengo por qué explotar. ¡Basta! No quiero estar en paz. Mujer, tenías que ser. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. La crítica es algo que podemos evitar fácilmente, si no decimos nada. Cuando juzgas a otros, no los defines a ellos, sino a ti mismo. Y esto es hablar poco pero mal, ya es mucho hablar. Episodio 5. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Mujer Tenías que Ser. Mi nombre es Luz María Medina. Hola, yo soy Patra Sendis y el día de hoy estamos en el episodio número 5. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Car de la O. Nuestro episodio de hoy es hablar poco pero mal, ya es mucho hablar. A veces es mejor que si no tienes nada bueno que decir, mejor no hables. Hoy vamos a hablar de las cosas tóxicas que decimos a diario, que escuchamos y que muchas veces ya ni nos damos cuenta porque ya es cotidiano. Estamos tan acostumbrados de hablar tan negativamente de las personas y ahora nos escondemos atrás de las redes que precisamente vamos a tocar el tema de hoy. Para mí, el que hablemos mal de los demás viene de la poca intención de poner la atención en ti. Digo, yo lo veo desde esa perspectiva porque a mí me pasó así, ¿no? O sea, yo era una persona que hablaba mucho sobre los demás y que se creía con el derecho de juzgar lo que estaban haciendo los demás. Y entonces, con esa superioridad moral que yo no sé de dónde me la saqué, porque además pues no existía, ¿no? Pero yo creía que tenía el derecho de hablar de los demás. Pero no era como por eso, sino porque era más fácil poner mi atención en los demás y juzgar y criticar a todos que realmente ponerme atención a mí y centrarme en lo que estaba mal en mí, ¿no? Entonces, ¿Qué te estaba pasando en ese momento? Exacto. Como yo me evadía completamente, para mí era más fácil ponerme a hablar de los demás, porque así la atención está en los demás, y entonces es más fácil porque tú puedes evitar todo lo que quieras, ¿no? Entonces, para mí, yo siento que eso es como uno de los puntos más grandes, ¿no? O sea, que hablamos de los demás porque nuestra vida está completamente hecha un caos y entonces queremos evitar ver esa realidad. Esto también tiene que ver con nuestra autoestima, ¿no? Yo creo que nuestra autoestima aquí tiene un factor muy importante porque evidentemente yo creo que también en el otro también yo reflejo mis propias carencias, ¿no? Mis propios huecos emocionales, y entonces si la otra se divorció o la otra terminó con la pareja, entonces yo me siento con esa autoridad desde mi propia carencia de criticarlo y enaltecer lo que a la otra persona le pasó, pero quien realmente lo está lidiando y está en jaque soy yo. Es que son como dos cosas, ¿no? Uno siento que es como un espejo, ¿no? O sea,
yo veo en ti que si yo no me he casado y tú ya te casaste, y entonces yo siento esa envidia, ¿no? De que yo quisiera estar casada, pero a ti te está yendo muy bien en tu matrimonio, entonces siento la necesidad de hablar sobre eso que a ti te está haciendo feliz. Negativamente. Porque yo estoy siendo infeliz, ¿no? O sea, yo lo veo así, porque a mí me pasaba eso, ¿no? O sea, yo estaba tan enojada conmigo misma que entonces yo ese enojo, en vez de desbocarlo solo en mí, era en mí, pero también en los demás, ¿no? Claro. Y entonces lo único que tenía para decir eran cosas negativas, como lo dijiste tú al principio, ¿no? Lo único que hacía era ir por la vida siendo negativa y hablando de las cosas negativas de los demás, ¿no? Justo creo que hablar, o sea, se trata más acerca de ti que de lo que estás diciendo de esa persona. Porque, o sea, creo que cuando tú criticas es porque o tú eres así completamente, o porque tienes un miedo que llegues a ser así, ¿no? O porque tienes envidia de que no tienes eso que estás criticando. O que quisiera ser como esa persona, ¿no? O sea, por ejemplo, no También. sé, por ejemplo, me pasaba mucho con mi hermana, ¿no? Mi hermana es súper abierta y un desmadre, y entonces vivía la vida como se le daba la gana, y se aventaba a hacer todo lo que quería, y yo todo el tiempo vivía como en la precaución y en el no, yo tengo que ser perfecta, entonces me tengo que portar bien, claro. Y entonces yo juzgaba a mi hermana, ¿no? Era como, ay, es que a ti te vale todo, güey, tú no haces nada y no tomas nada en serio, ¿no? Claro, porque me enojaba ver que ella representaba eso que yo no hacía, ¿no? Y que a lo mejor yo tenía deseos de hacer y que era más fácil desde mi perspectiva decir, ay, eres una idiota, pero pues no, era la mera envidia que yo sentía y no lo sabía, ¿no? Y no lo veía de esa forma. No, y es que la mayoría de las personas no vemos, o sea, no vemos. A mí me pasó, no tiene mucho, una persona cercana a mí que tiene problemas con su papá, ¿no? Y entonces, así, tal cual lo expresó, así, ¿no? Es que de verdad, mi papá es tan egoísta, solo piensa en él y nada más es él y nada más, ¿no? Y justo lo que me pasó es como, yo pienso eso de ti, Claro. ¿no? Y ¡Wow! entonces, sí, o sea, siento que va así, o sea, Sí. cuando tú te expresas mal de la Te otra persona, reflejas. o que ves, criticas es porque tú lo tienes, ¿no? Claro. Pero es eso, somos tan, o sea, no queremos ver las cosas, que en vez de decir, lo estoy criticando porque es lo Me que está te moviendo, choca, te lo- checa. lo que te checa, te Justo, choca. esa frase, te ¿no? checa. Entonces, estás tan preocupado por lo que tú sientes por esa persona que no te das cuenta que tú lo tienes, o Sí. que tú lo haces, Sí. o que tú eres así, ¿no? Sí. Justo creo que es eso, que es como una línea muy delgada. Cuando tú criticas, o sea, todo lo que critiques de esa persona, yo sí soy fiel creyente porque yo sí me analizo a cada rato, es porque yo lo tengo. O algo estás pasando, porque también puede ser momentáneo, que algo en ese momento estés pasando, que te esté moviendo y que por eso es más fácil verlo en el otro. Por eso te choca, sí. Por eso te choca, porque a lo mejor no es, o sea, hay quien desgraciadamente sí vive así toda su vida, ¿no? Desde un pedestal juzgando y criticando a los demás, toda su vida, y eso imagínate qué triste. No, y es. cansado, no sé si les pasa, pero yo hay Sí, personas, o sea, que te cansan. Cada vez hablo con menos personas porque justo Sí. te cansa, o sea, Sí. te cansa que en cuanto empiezas a hablar con esa persona, ya sabes qué va a decir y qué va a hablar mal de la otra persona. ¿Y qué es lo que Eso, va a decir? ¿Sabes que a mí me pasa eso? Justo, desde que yo empecé como todo el proceso terapéutico y todo el rollo que pasé, pues obviamente mi perspectiva de vida cambió mucho. Y entonces, por ende, la forma en la que me estoy relacionando con los demás es diferente. Pero justo eso me pasó. De pronto, mi dinámica era esa todo el tiempo, que entonces yo ya no sé cómo interactuar con los demás. Y de pronto me pasaba que cuando me sentaba a tener una conversación con quien fuera, de pronto yo trataba muy cañón de no llevarla hacia esa parte negativa, ¿no? Al hablar de alguien más o al estar criticando, juzgando a los demás. Pero entonces era como, ¿y entonces qué sí se hace, no? O sea, porque de verdad lo tienes aprendido y lo has hecho toda tu vida. Entonces no es tan fácil solo decir como, ay, bueno, ya, no voy a hablar mal de nadie. No voy a hablar más de No, o sea, es muy difícil. Y entonces de pronto me pasaba que me costaba trabajo interactuar con otros justo por eso. Pero también te das cuenta que a medida de que tú cambias a las personas que tienes alrededor y tus relaciones empiezan a cambiar, justo tus conversaciones ya van hacia otro lado, ¿no? Claro. Sí, porque aparte de las conversaciones, o sea, con ese tipo de personas es de, te estás queje de la persona, ¿no? Ay, es que fulanito de tal es así y es así, pero tú sigues conviviendo con fulanito de tal, ¿no? Y entonces, No rompes esa sí, o sea, cadena. ya cuando dejas de juzgar dices,
y entonces, ¿por qué sigues haciendo eso? Ajá. Tanto te molesta y sigues ahí. Sí, Nosotros tenemos o sea, el caso cercano de alguien que se queja y de repente le dices, oye, pero tienes una alternativa, puedes hacer esto. Sí, pero es que fíjate, y entonces se vuelve a conectar y se vuelve a conectar. Entonces, si llegas a un punto. Yo tenía un grupo de amigas con mi hermana, ya evidentemente ya no las frecuentamos, pero sabíamos que si íbamos con ellas era comer humano. ¿Me explicó? Porque eso era comer humano, o sea, era ir desmembrando a las personas desde una postura muy soberbia por parte de nosotros, ¿no? Porque aparte, o sea, pues, como dice Cho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea, si tú estás haciendo, o sea, si estás viendo que en el otro algo está pasando, bueno, y a lo mejor en tu casa, ¿no? ¿Y cómo andamos en casa, no? Ajá. Que ahora es esa frase, ¿no? Yo no sé, de veras, y nosotras estamos empezando en esto, pero estos influencers que están, o estos TikTokers, ¿no? Que realmente les tiran un hate que dices... Es que justamente es como irracional en ocasiones. No, pero aparte es como descalificar absolutamente todo, porque... Claro. ¿No? O sea, como empezamos, ¿no? Es como una persona que se esconde atrás, porque seguramente ese tipo de personas son las personas hipócritas que de frente, ay, no, qué padre, ¿no? Porque así son, pero estamos tan acostumbrados, por ejemplo, que, no sé, nosotros que empezamos un podcast, y no falta quien diga, ay, no manches, ya cualquiera hace un podcast. No cualquiera, ¿no? Pero es que es eso, cambiar la perspectiva, ¿no? En vez de decir, ay, ya todo el mundo hace un podcast, es como, qué chido, ¿y de qué es tu podcast? ¿No? O sea, eso cambia el enfoque de la conversación completamente. No, pero aparte tan fácil. Si algo no te gusta, pásale. Claro, no tienes que comentar. Exacto. No tienes la necesidad, bueno, más bien sí tienes la necesidad de sacar todo tu odio, ¿no? Claro, y tu estás invirtiendo tiempo, esfuerzo y energía y en destruir algo, ¿no? Y en decir algo negativo que ni siquiera tiene sentido para alguien, ¿no? Que bueno, sí, o sea, hay cosas tan crueles que sí te pueden afectar, ¿no? Pero es eso, o sea, y si lo dejas pasar, ¿no? Y si no te gusta y ya, ¿no? O sea, tan sencillo, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a ser tan tóxicos que eso es nuestro día a día. Y yo les quería poner un ejemplo de que desde chiquitos estamos tan acostumbrados a ser así culturalmente, sobre todo aquí en México. Sí, claro. ¿No? Porque a mí me ha pasado mucho de que mi hijo cualquier cosa, no sé, llora, ay, ya vas a chillar, eres un chillón, ¿no? Oye, no me gusta, ay, pues no aguantas nada. O las frases que dicen, pareces niña, o sea, como que ese tipo de cosas, y yo lo escucho diario, ¿no? Uh-huh. Adultos diciéndole a los niños de que, ay, eres un tonto, ya te caíste, ¿a qué güey estás? O como ese, creo que desde ahí viene culturalmente de opinar o el de decir, porque muchas familias sembrar, crecen, ¿no? con bullying. ¿No? ¿Cuántos hermanos en esta dinámica de hermanos tienen una dinámica espantosa, ¿no? Yo ahorita me llegó, bueno, tengo el caso de una niña que le operaron un pie, y el hermano, que es como 2-3 años más grande que ella, es un pie que ella nació con un problema en el pie, no recuerdo ahorita, pero la acaban de operar hará 3-4 meses. La niña apenas se está rehabilitando, apenas está saliendo, no se está levantando y está apenas caminando, y el hermano mayor, desde el enojo, le pega en el pie lastimado. O sea, ¿tú sabes lo que eso puede ocasionar? ¿No? O sea, y el niño, obviamente, y no estamos hablando de niños, o sea, estamos hablando de la niña de tener 11, 12 años, el hermano de tener 14, 15. O sea, no estamos hablando de un niño. Ajá. Y cómo los papás le permiten eso. O sea, es como, hey, no lo hagas. Pues es que volvemos a lo mismo, es que solamente repiten patrones. Seguramente viene de un entorno tóxico, desde los papás, ¿no? A mí me pasa mucho que luego, y yo también atravesé por esa etapa, ¿no? Que cuando tú no estás bien, o sea, de verdad sacas lo peor de ti, ¿no? Sí, claro. Entonces tus hijos son esponjitas, y aunque tú les digas, no te portes así, de todos modos van a hacer lo que tú haces, ¿no? Van a hablar como tú hablas y van a tratar a los demás como tú los tratas, ¿no? Y entonces yo sí encuentro luego mamás, es que, ay, no, es que ya no sé qué hacer con el niño porque es bien grosero, bien verdad, pero sí, pues fíjate tú
cómo le estás hablando al niño. Exacto. Regularmente cuando tú estás mal es Lo cuando- reflejas. Sí, lo reflejas y es cuando más hablas mal de las personas, cuando sacas todo ese rencor, todo ese odio, toda esa toxicidad, todo eso que sientes que no sabes manejar, Exacto. lo sacas de una u otra forma, ¿no? O sea, por ejemplo, algo muy tóxico que es como si fueran comentarios, la gente cómo maneja, Oh. ¿no? Sí. Es que es horrible, o sea, luego te encuentras a personas que dices, es que tanto odio tienen adentro, que por ejemplo los rebasas y lo toman personal, como si lo quisieras fregar a esa persona y entonces ahí va tratando de echar carreritas o no dejándote pasar, ¿no? Y dices, tanto odio, güey, o sea, ni siquiera tiene nada que ver contigo, tengo prisa y entonces tú te lo tomas personal, ¿no? Ahora no me dejas pasar o me estás aventando el carro o te tardas más o, ¿no? Como ese tipo de esa es la gente que yo me imagino Detrás en la computadora. detrás de una computadora, que está tan rencorosa con ella misma, ¿no? Tiene tanto tóxico a su lado, que entonces nada bueno puede salir de la boca, Sí. porque estás tan acostumbrado a conectar con las personas desde lo negativo, que sí, o sea, ¿no? Que es lo único que sale de Sí, ti. y yo creo que estos, no sé cómo decir, como este portal que se le da a la gente que emocionalmente no está bien, de escribir anónimamente o con siglas o como y de dañar a alguien, porque aquí no solamente es, ok, yo estoy mal, yo hablo mal y entonces porque tengo temas personales en mi vida que yo tengo que trabajar, ¿no? Sino también es, no nos ponemos a ver o a pensar un poco qué pasa del otro lado. Es que es eso, es una falta de empatía cañona, ¿no? Sí, es justo, falta de empatía con el otro, porque no sabe no sé qué voy a desencadenar diciéndole al otro qué gordo estás o gorda yo estás, no sé qué está atravesando, porque a mí me pasaba eso, ¿no? O sea, yo antes mi perspectiva era solo juzgar a los demás, ¿no? O hablar de los demás. Hoy por hoy, antes, cuando veo una situación de alguien que hablan mal mucha gente, ya no me centro en eso, ¿no? O sea, mi cabeza en automático se va a ¿qué estará pasando con esa persona o qué está viviendo que la está llevando a actuar de esa forma? Porque yo estaba tan mal conmigo misma y no estaba tan conectada que yo iba por la vida tirando odio, pero porque estaba odiándome a mí misma, ¿no? Claro. Y en el momento en el que empecé a conectar conmigo, Claro. güey, sentí una paz tan chida que ya no sentía la necesidad de tirar mala onda a nadie. Al contrario, Ya no tienes ese al contrario, yo iba por la vida tirando buena onda, ¿no? Que es lo que hoy por hoy trato de hacer, ¿no? O sea, ya es como, hago algo que me nace, pero desde la buena onda. Si no tengo nada bueno que decir, trato de quedarme callada, porque no es necesario que lo diga en voz alta ni siquiera, Sí, ¿no? en terapia, cuando me llega un niño buleado, porque siempre te llevan al niño buleado, ¿no? Yo trabajo directo luego con las escuelas, ¿no? Y entonces, vamos a mandar a Juanito Pérez porque lo bulearon, ¿no? X. Y yo siempre les digo, no, ¿quién lo buleó? Pepito López. Pues tráeme a Pepito López. Porque ese es al que realmente sí, o sea, si hay que trabajar con el niño buleado, claro, pero tienes que ver qué está pasando con el niño que está buleando. La debe de estar pasando tan mal en la vida que evidentemente está encontrando su solución en algo muy simple, molestar a los demás para decir, aquí estoy vivo, no, sí, la vida apesta porque mi vida apesta, porque mi vida está espantosa, entonces sí, mándame al buleado, pero preferible pongan la atención al buleado. No, y seguramente el que bulea tiene bullying en su casa. O sea, eso Por mira, me queda supuesto. claro. O sea, yo lo he visto así, claro. De alguien cercano que me dijo, no, es que a mi hija ya la quieren correr de la escuela y la niña tiene como 8 años, ¿no? Ajá. Sí, está bien chiquita para que tenga tantos problemas en la escuela. ¿Por qué? Pues porque se la pasa molestando a todos. ¿Por qué pasa molestando? Y acto seguido veo al papá molestándolo, aventándole cosas. Y le dice a la niña, no, déjame en paz, ¿por qué me estás molestando? Ay, no seas chillona, ni aguantas nada. O sea, ¿no? ¿Es en Y serio? cuando dices, ¿en serio no te das No lo cuenta? puedes ver. ¿No te das No. cuenta que solamente tu hija está repitiendo el patrón? Porque tú se lo haces y tú como adulto ni siquiera te ves. Y ella que no te puede está- voltear y claro. decirte, yo me tienes hasta el Claro, gorro. no, y aunque te lo diga, No lo tomas así porque no lo descalificas, entiendes. la Sí, claro, descalificas porque es tu hijo. Ay, no aguantas, ¿no? Si Ujú. nada más estoy jugando. O sea, es que esos son los pequeños actos donde decimos, no te ves
lo que tú haces, pero tú eres el que estás provocando eso. Tú tiras odio y es porque tienes odio adentro. Nadie puede dar lo que no tiene. Y es que es eso. Yo te puedo decir que estando del otro lado, sí es real el que no te das cuenta. O sea, al menos en mi caso, yo estaba de verdad genuinamente tan desconectada de mí misma que yo no me daba cuenta que no tenía la capacidad ni siquiera de autoanalizarme, ¿sabes? Entonces para mí era muy fácil poner, te digo, toda la atención en los demás, entonces por eso juzgaba y agredía y hacía y deshacía, ¿no? Y entonces en el momento en el que yo ya fui como consciente, en automático el chip te cambia, ¿no? O sea, sí, obviamente son cosas que tienes que trabajar, ¿no? Pero sí, eso que dices como, güey, ¿es en serio que no? O sea, lo entiendo, y no te das cuenta. Entiendo, porque de verdad es como decir, sí, güey, o sea, es más que obvio, ¿no? Es una pancarta gigante arriba de tu cabeza, ¿no? Que dice... Y aparte te puedo asegurar, perdón, pero aparte se lo dices a ese papá y te dice que no. Claro. Te dice, no es cierto, pues, ay, cálmate, no es por esto. Y es que son cositas tóxicas, así que, o comentarios que ya ves el tipo de personas, por ejemplo, ¿no? Que preguntas, hola, Fernanda, tal, oye, ¿vas a ir a tal lado? Y te contestan, ¿por qué no quieres que vaya? Y dices, güey, no me estoy preguntando. Quería ver si nos íbamos a ver allá, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que es precisamente esas personas se sienten agredidas por todo, ¿no? Porque, o sea, yo pienso que precisamente cuando tú agredes es porque en el fondo te sientes agredida por todos, claro, aunque nadie te agrede, ¿me entiendes? Porque todo te lo tomas personal. Porque la bronca eres tú, no los demás, no el mundo, no está todo el mundo en contra de ti. Y sí, o sea, las otras personas, o sea, no todo el mundo debe de estar mal menos tú, o sea, eso ya es cuando dices, hay algo mal en ti, güey, si estás peleando con todo el mundo, si ves mal a todos, no, si todos somos los pendejos, porque así son, ¿no? Este es pendejo, y entonces pues dices, ¿todos son pendejos? No, si en una fiesta alguien te dice que estás borracho, pero si te dicen 2, si te dicen 3, si te dicen 4, yo creo que sí estás borracho, ¿no? Si tú eres el que se ofende, si tú eres el agredido, si tú eres el que te peleas con todos, si porque nadie te entiende, sí, porque nadie comprende tu situación, porque todos los demás están mal. Híjole, es como cuando dicen, ¿no? ¿Quién es la amiga borracha? ¿No? Y no sé, eres tú, ¿no? Entonces, es exactamente, creo que aquí aplica lo mismo. Cuando estés en esta situación, o sea, cuando realmente tu entorno se esté portando hostil para ti, de diferente manera, aguas, creo que el problema sí eres tú. Sí, es que... Y es responsabilizarse también. Como decíamos, ¿no? Si no tienes nada bueno que decir, en serio no lo digas. Es como ponerte un límite a ti mismo y empezar así, ¿no? Sí. Porque sí, una vez que empiezas, cuando te cae el 20 de que lo que criticas está mal y luego te analizas, ¿no? ¿Pero por qué criticas? O sea, ¿qué? ¿No? Y como dicen, el que esté limpio de pecado que avienta la primera piedra, claro, ¿no? O sea, de verdad, creo que nadie estamos para criticar, ¿no? Porque todos tenemos cosas criticables. Algo, ¿no? Claro. O sea, algo tú estás criticando, pues mejor fíjate a ti, porque seguramente estás haciendo eso o algo peor, ¿no? Entonces sí creo que no... O sea, que sí se vale, que es muy humano, pero sí estaría bien que si no tienes nada bueno que decir, no lo digas, ¿no? No, y aparte esta perspectiva de, ok, puedes hablar de cosas, ¿no? Porque a nosotros nos pasa. Dar tu opinión. Ajá, exacto, ¿no? Creo que nos pasa. De pronto hay algún tema, ¿no? Y entonces lo platicamos, ¿no? Pero justo no se ve esa intención de... como de agredir o de acabar o de destrozar a la otra persona, sí, ¿no? como que hay una línea muy pequeña entre tu opinión, o sea, tu opinión es decir de verdad lo que tú piensas y sientes, ¿no? Pero ya, o sea, un hate o una agresión o algo, ya es algo que haces con dolo, ¿no? Exacto. O sea, ya palabras innecesarias que pueden lastimar a la otra persona, ¿no? Y que no es tu opinión, y que en las redes nos escondemos mucho de eso, ¿no? De, ay, pues yo solo estoy opinando, sí, pero ¿a costa de qué, no? De hacer sentir mal. Y es que es eso, ¿no? Todo lo hacemos a espaldas de las personas. Claro, por siempre. Supuesto. O sea, claro. Una persona que habla mal de otra, lo hace a su espalda. Siempre. Porque no tenemos... Digo, yo también llegaba a grados muy cañones donde yo sí era como... tan ruda que a veces sí lo decía en la cara, ¿no? Es como, es que tú estás bien güey por esto, ¿no? Y entonces todos decían, es que tú pecas de honesta, ¿no? Y sí, también, ¿no? Pero yo ya llegaba muy cañón.
pero generalmente las personas hacen eso, ¿no? En las redes pues te ocultas atrás de tu nickname o de tu foto de perfil y ya está, ¿no? Porque no te ven, ¿no? No estás diciéndole a la persona de frente, ay, eres un, ¿no? A veces se confunde el ser honesta con tener el ego muy grande, ¿no? Claro. Porque, o sea, ya, o sea, una cosa es ser honesta y que puedas dar tu opinión objetivamente, pero ya cuando lastimas a alguien precisamente eso Ya no deja es de honesta, ser eso ya es honestidad. una agresión, Exacto. ¿no? Porque si le duele a la otra persona, si no tiene empatía a tu honestidad, es agresión. La parte cuando hablamos, lo que estamos mencionando es cuando hablamos como detrás de la persona. Sí. Pero ¿qué pasa con este hate directo de por ejemplo, de las amigas o de la familia, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo tenía una tía que Se murió. no, sí sigue viva. Pero no creo que ahora ya por la edad ya le bajó mucho a la intensidad, ¿no? Pero por eso igual le decía tenía, porque bueno, sigue viviendo la tía, ¿no? Pero sí hacía unos comentarios ácidos hacia mi persona que realmente dejaron una marca, quizá no tan importante, pero sí dolía en su momento, ¿Tipo? ¿no? Tipo, yo tenía sobrepeso cuando era adolescente y entonces ella me decía, las gordas no se casaban, ¿no? Y entonces me agarró en una época, recuerdo en una visita que tuvo a la casa, ya sabes que cuando eres adolescente no te gusta bañarte, ¿no? Entonces, fuchi, ¿no? Bañarte. Entonces ese día llegaron a la casa que no pasaba muy frecuentemente, que fueran como muchos tíos y primos a mi casa. Entonces ese día llegaron, pues por X o Y no me bañé temprano. Y entonces mi mamá me dijo, métete a bañar. Hizo el comentario delante de una tía. Y esa tía, que no es la misma, es otra, era otra. Todo el pinche día se la pasó. O sea, ya eres cochina. Métete a bañar, métete a bañar. Y yo estaba jugando con mis primitos, ¿no? Pues sí, no iban a tu casa nunca, ¿no? Iban a mi casa. Y aparte yo soy como de, a mí me tocó. No pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada si no te bañaste 2 días. Aparte me lo dijo mi mamá una vez. Después que mi mamá le valió totalmente gorro y ya no me volvió a decir nada mi mamá. Porque ¿no? a lo mejor tampoco es como que fuera un conflicto contigo el que te metieras a bañar, ¿no? Exacto. Bueno, día B se aventó Una cátedra de por qué me tenía que bañar. Entonces era una cosa así de que yo la veía que llegaba la tía B y de veras en serio yo era de, ay no, ahí viene. Claro, la alucinabas. Pues claro, porque entonces las gordas no se casan, ¿no? Aprende de tu prima, que era una hija de Susana Bagana con su familia, aprende de tu prima. Porque está bonita. Porque, y colmo, se parecía a mi mamá, güey. Uf. Entonces, vela, se parecía a tu mamá. Y vela, ¿no? Y entonces, todo el tiempo era y duro. No, esa tía la alucina barato, ¿eh? Claro. Ya ahora ya no, porque la edad, y sí, te voy a ser honesta, cuando yo me casé, me dejó de hablar. Ya, porque sí te casaste. Porque sí me casé, porque las gordas no se casan. Ay, Pero, no sé. ¿sabes qué? O sea, yo sí creo que no se dan cuenta. No. O sea, como que viven en ese mundo. Yo te voy a decir algo. Alguien, seguro familiar de esa pero es alguien que quiero mucho, ¿no? Ah, y que a la tía A la quiero mucho. Ah, la ok. tía B, pues nunca hubo ok, macho. ya vi quién era. Ah, ok. Pero, por ejemplo, yo tengo una tía que obviamente no fue ella, pero gracias a comentarios que me hacía muy seguido, y yo sé, ahora de adulto, sé que jamás lo hizo con dolo o por ocasionarme algo, sino que era su forma de ser. Claro. Pero los comentarios de ella me ocasionaron problemas alimenticios a mí cuando estaba chica, ¿no? En la secundaria, y justamente es eso. Yo sé, y de adulto lo entiendo, y de adulto lo trabajé, que ella jamás lo hizo con ese dolo, nada más era su forma de ser y su forma de expresarse. No dejemos fuera si estaba bien o estaba mal, ¿no? Pero sí, o sea, desde su propia inteligencia emocional. claro, ¿no? La que mí, tenía. por ejemplo, yo sí tenía, haz de cuenta que yo era súper flaca en la primaria, así flaquita, pero justo con las hormonas, cuando empiezas todo así, pum, ¿no? O sea, Pero discúlpame, pero no estabas gorda. bueno, pero me sentía Subiste de peso
Sí, pero no o sea, era engordó. Súper flaca, y entonces se me ensancharon las caderas. Embarneció, o sea, ese es el embarneció. tema, embarneció. Sí, justo cuando te Sí, llega la adolescencia, menstruación, no, justo. o Pues sea, sí, cuando se llega acomoda todo. Y entonces, pero yo me la vivía con ella y me hacía comentarios, y sin dolo, y de Claro. verdad yo la quiero mucho y entiendo ahora, de Ajá. verdad. Pero me decía, ay, es que te prestaría ropa de mis hijas, pero es que tú eres como una bacota, estás toda así, ¿no? Hola. Y entonces de verdad no fue por ella, fue porque yo tenía mal colocada mi autoestima, ¿no? Si yo hubiera sido una persona segura, no, a lo mejor no hubiera pasado nada. Pero sí fue tanto el trauma de que entonces yo estoy grande, estoy gorda, estoy así, Claro. que entonces me provoqué problemas alimenticios Claro. precisamente La por consecuencia. comentarios de mí. Es que hay un montón de cosas de lo que dices, ¿no? O sea, uno, como la forma en que un adulto puede opinar, lo que decías tú hace rato, ¿no? O sea, tú como adulto tienes ese poder y hablas y opinas, ¿no? Del niño. A lo mejor no desde lo negativo, tal vez es la forma en la que nos educaron, ¿no? Ujú. Porque eso es lo que pasa generalmente, ¿no? Ujú. Te enseñan que es solo decir un comentario, ser honesta, o solo es la forma en la que aprendes a convivir con los demás, ¿no? Sí. Pero cómo tú como adulto vas a estar opinando del cuerpo de alguien más, ¿no? Claro. Y de un niño además que es vulnerable, porque tú dices, es que pues igual y mi autoestima no estaba en el lugar correcto, pues tal vez no, porque estabas justo en esa formación de tu carácter. Claro, por y en supuesto. la edad. Claro. Entonces, Sí. era responsabilidad de la persona mayor, no opinar sobre tu cuerpo, tal vez no con mala intención, porque volvemos a lo mismo, no fue con mala intención, pero estaba opinando sobre tu cuerpo, y entonces eso a ti te generó un montón de cosas. Sí, y en esa época que estábamos, ahorita ya tenemos, algunas Claro. personas tenemos como más, pues la precaución de no hablar ese tipo de cosas, ¿no? Pero en aquella época a mí fue lo que me pasó, que no fue el primer comentario que escuché. O sea, Claro. por ejemplo, yo dejé de ver a mis amigos de la primaria y fue así, o sea, el cambio fue como en vacaciones, ¿no? Y entonces yo ya no reconocía ese cuerpo, ¿no? De la niña que era, y entonces volví a ver a una amiga de la primaria y me dijo, ¿qué te pasó? ¿No? Si era súper flaca, entonces a lo mejor ella no me dijo, estás gorda, Claro. pero me dijo, ¿qué te pasó? ¿No? Y ya con entonces- eso viene una carga. Y entonces fue como yo, algo que no pensaba, o sea, Exacto. lo único que pensaba es que ya no puedo usar mi ropa de antes, es lo único que pensaba, ¿no? Pero entonces llegó un comentario y luego llegó otro comentario y luego, ¿no? Alguien cercano a que yo quería llegó y me lo dijo tan así que dije, hey, estoy gorda, ¿no? Claro. Y es malo estar gorda. Exacto. Claro. Porque lo Porque están eso- señalando. Claro, fue un conjunto de comentarios que... Si alguien te dice que eres borracho, dos te lo Sí, dicen. claro, Claro. ¿no? Y aparte en forma negativa. Sí, claro. ¿No? Porque a lo mejor si alguien hubiera llegado y me hubiera dicho, oye, ya te cambió el cuerpo, pero no sé. Embarneciste, estás Embarneciste, pero creciendo. estás bonita. Ajá, te pero ves no- guapa. sí, Ya está, ¿no? no, ya cambiaste, nada más, no. No, pero- porque aparte Pero todo lo enfocaron era a lo muy guapa. negativo. O sea, lo único que le pasó es literal embarneció. De ser un palito a... De ser un palito. Exacto, Sí. porque yo estaba acostumbrada a hacer un palito. Claro. Y de pronto, de verdad, las caderas así se me ensancharon y todo, y yo así no me reconocía, y entonces vienen los comentarios y tú los dices, es que hay algo mal en mí, Claro. porque me lo dijeron varias personas. Y es que ¿no? es eso, Ujú. todos a tu alrededor empezaron a opinar sobre tu cuerpo, ¿no? Claro. Cuando no debería de ser un tema, ¿no? Ajá, Pero sí, volvemos sí. a lo mismo, la época y lo que sea, ¿no? Sí, no. Pero justo solo fue lo que te generó al final del día un problema alimenticio. Sí, Entonces, claro. Está súper heavy porque, digo, a lo mejor en esta época ya no es tan así, pero todavía pasa, ¿no? Todavía hay comentarios de No. las tías, ¿no? Por ejemplo, comentarios muy fuera del lugar, ¿no? Que una niña hace así y no sé qué, y entonces en vez de que tú digas, ay, qué coqueta está, ay, qué sexy eres, no, los niños no son No sexys, claro. ¿no? Y por eso Están empezaron- imitando a Claro. alguien que en su intención de ser sexy, pero ellos lo están imitando. Claro, y entonces ponemos todos esos conceptos en la cabeza de los niños cuando ni siquiera deberían, no debería de opinar nadie nada de los cuerpos de los demás. En los cuerpos ajenos. Si no es mi cuerpo, no tengo cuerpo. Ya se la saben, ya la Oigan, yo tienen. les quiero hacer una pregunta. Ok. Pregúntanos. Pregunta. ¿Qué es qué es el comportamiento más tóxico que tienen de ustedes mismos? ¿Contigo o con las demás personas, no? O sea, yo, por ejemplo, algo que me cuesta mucho trabajo, porque yo estoy criada así.
¿no? Desde un papá, de verdad, narcisista y así de que en mi casa, porque lo tóxico es todo, ¿no? Claro. O sea, si en tu casa hay rencores, gritos, sí, que te hablas Problemas. a puros gritos, que criticas y así, es que tienes un entorno tóxico y así creces, ¿no? Por ejemplo, yo algo que he tenido que trabajar mucho, pero todavía lo pienso y me sale como esa parte, ¿no? De que quiero a fuerza que mis hijos hagan algo, ¿no? O que no me contesten, o sea, como eso, como lo que yo digo se hace, ¿no? Okay. Y es algo que he trabajado mucho, pero lo traigo. No lo digo, pero en mi pensamiento es de pinche chamaco porque no hace lo que yo quiero, ¿no? Y entonces es algo que he tenido que trabajar. Eso sí es algo muy tóxico. Me molesta mucho. Que los demás no hagan lo que yo quiera. No los Con demás, los hijos. mis hijos, porque Claro. no. Sí, no porque es tu así. crianza directa. Claro, ¿no? porque en el fondo, o sea, mi raciocinio dice, tú estás muy mal, y sí, estoy mal, pero internamente, o sea, lo analizo y sé que viene de una crianza de 1000 años, ¿no? Que le he tenido toda mi vida, pero el ejercer ese poder que tengo, o sea, me hace como, ¿sabes? Como sacar una parte muy mala de mí, de que no, quiero que... Y entonces ya aparece mi persona razonable, dice, y me terapeo yo sola, ¿no? A ver, ¿por qué chingados no hacer lo que tú quieres, no? Mientras no afecte, bla, bla, y entonces ya, digo, todo eso es internamente porque si no abro la boca ¿no? Porque sé que puedo lastimar, pero sí es algo Sí, porque esa es tóxico. una línea así súper delgaditita de que la que si estás no me manejando. puedo controlar mi enojo, o sea, puedo abrir la boca y decir cosas que, ¿no? Que pueden marcar a un niño, ¿no? Claro, y Entonces, más siendo tu hijo. eso lo tengo muy, muy controlado, pero sí es algo que confieso que sí es tóxico de mi parte, pero nada más en mi cabeza, ¿no? Ok, yo a veces, ¿cómo me trato? A mí misma, ¿no? El chocar y, ay, pendeja. Ah, sí, es lo que hablamos hace rato. Yo lo hace 2 minutos. Ajá, bueno, eso fue. Pero yo sí lo tengo muy marcado. Es que estás bien pendejo, pues estás pensando en la inmortal. Y entonces a veces, Se lo dices a alguien. no, espérate. A veces me digo las cosas que mi mamá me decía. Claro. Uf. ¿No? Que es cuando te entra un calambre. Es que es eso, o sea, literal, tu voz interior es la voz de tus papás. Sí, claro. O sea, sí, es como claro. te crearon, así como te hablas, es como te hablaban. Sí, por ejemplo, para irme a hacer ejercicio, o sea, de esas de, ay, tengo flojera hoy. Oigo la voz de mi papá, así aquí, que me dice, es que una vida sedentaria te va a llevar por un mal camino, ¿no? Lo que está bien. Se me paro y vámonos a brincar, ¿no? Y ya me voy. Pero el trato que tengo hacia mí misma. Y también es algo que lucho mucho todos los días, pero sí es algo que sí procuro como ya evitarlo, ¿sabes? Como el no hacerlo. Y de hecho quien me hace mucho reflejo es mi esposo. O sea, la otra vez me pegué, ya sabes, el clásico dedito chiquito en la orilla de la cama. Y me dice, ay, no mames, estoy bien pendeja. Me dice, ¿no será que estaba la luz apagada y no viste? Y es como... Y es que Sí. esos comportamientos son bien tóxicos. Por ejemplo, el otro día me dio mucho orgullo de que mi hijo, haz de cuenta que volvemos de cosas tóxicas, ¿no? Ajá. Mi hija tiró algo y entonces la tía le dice a mi hija, ay, mira lo que tiraste, ya viste, fue tu culpa. Y se voltea a mi hijo y yo así de, ay. Te amo, Sí, mi amor. y se voltea a mi hijo y le dijo, a ver tía, no es culpa de nadie, los accidentes pasan. Y yo así de, oye, algo estoy haciendo bien. ¿No? Dándole lecciones a la Y es familia. que así deberíamos de tratarnos, o sea, los accidentes pasan, porque yo también era muy así, ¿no? Aparte, o sea, ¿saben qué es el TDA con ese tipo de cosas? O sea, yo no No, es un caos. O sea, a mí se me cae todo, choco con todo, Sí. o sea, de verdad se me atora y ya tiré el agua, ya, o sea, mi vida es un caos siempre, ¿no? O sea, y ya, o sea, ya estoy más resignada que nada, pero de todos modos, antes sí era así de, no, ay, ¿por qué tengo que ser así, no? Y era un enojo hacia mí, pero Fíjate nomás, fecundado desde cuándo, sí, de toda ¿no? la vida. Y por ejemplo, a mi hijo le pasa y el otro se enoja, ¿no? Y yo me la trato desde esa compasión que ahora ya tengo hacia mí, que digo, no, a ver, no tienes por qué enojarte, es un accidente, todos chocamos, a todos se nos caen las cosas y bla, bla, bla. Pero sí, o sea, es algo aprendido
que instantáneamente tenemos todo de, qué pendeja. Y siempre, a todas mis amigas, porque todos la tenemos, Sí. y siempre ando por la vida diciendo, no te digas así. Porque es eso, o sea, el aprender a quererse es aprender a tratarte bonito, A o sea, mí y tus límites en la cabeza, ¿no? A mí me pasó, o sea, mi mamá siempre me decía, volvemos a lo mismo, sin mala intención, Sí, ¿no? ¿no? Me decía, ay, hija, estás bien bonita, lástima que seas tan pendeja. Jugando, porque era un juego que ella hacía, ¿no? Entonces, obviamente yo jamás lo tomé a mal, ¿no? Llegó un punto en mi proceso terapéutico donde se me ocurre sacar la frase porque venía al caso, ¿no? Y entonces fue así como, o sea, tu mamá te dijo eso y yo así como, ajá, pero o sea, no lo dicen mala onda. Y tú crees que no te afecta en nada. Claro, ¿no? Y entonces después es como, fuck, ¿no? O sea, cuando ya lo empecé a trabajar sí fue como de, mamá, ya no me puedes decir que qué bonita soy, pero qué pendeja soy, ¿no? Y entonces mi mamá es como, no, o sea, ya lo hablé y entonces ya fue como, tienes toda la razón, ¿no? Y ahí Entonces, concientiza el daño que te pudo haber hecho. y Eso es lo que estamos hablando y es también. la de eso, persona ¿no? que más te quiere en la Claro. vida, y que estoy segura de eso. Y que lo que menos quiere es lastimarme o hacerme daño, ¿no? Y que una frase chistosa, todo lo que te puede afectar, porque a lo mejor tú dices, no, yo nunca lo tomé así, pero inconscientemente es tu voz interna. Y entonces, seguramente. Tu mandato, ¿no? Seguramente por eso eres de las que pegas, qué pendeja, se te cae algo, qué pendeja. No, o sabes qué, yo soy muy bonita, entonces yo tengo que demostrar que soy inteligente. Claro, y ¿no? te Y pasas la entonces vida yo así. tenía que ser la cerebrito de la generación, ¿no? Y tengo que ser el mejor promedio, y entonces me gradué con honores, ¿no? Si yo soy bonita, pero soy pendeja, tengo que demostrar que también puedo ser inteligente. Y entonces tenía que esforzarme por ser la mejor y entonces buscar esta perfección. No, demostrar, ¿no? Claro, o sea, que el mundo viera que no solo era bonita, Sí, sino que también sí. soy bien inteligente, ¿no? Sí. Entonces, fíjate al grado que llega un comentario, ¿no? Y que por supuesto que no fue con mala intención y que yo tampoco tomé justo desde ese lugar, ¿no? Como de, ay, es que soy muy bonita pero muy pendeja, ¿no? Pero sin embargo me marcó y me llevó a hacer conductas bien nocivas para mí. Sí, justo es un ejemplo del daño que te puede hacer un comentario de alguien que lo está diciendo jugando. O Sí, con claro. mala intención. Sí, literal. claro. Sí, sin intención. Exacto. Pero son Se dichos, te convierte en son un dichos mandato. con los que creces que se te hacen chistosos, Claro. ¿no? Y que entonces- y que a veces no les damos, bueno, no a veces, no les damos el grado de importancia que tienen en nuestra vida cuando son trascendentales, ¿no? Una de las conductas más tóxicas que tengo hoy Ay, por hoy. es verdad. Sí, no la dijo, Se perdón. fueron. Yo Nos sabía. fuimos. Yo creo que es la poca o el poco reconocimiento que tengo conmigo misma. Después les he contado, ¿no? Como todo este proceso que tuve como muy fuerte y los medicamentos y el psiquiatra y el psicólogo y empezar a conocerme y a tener una relación conmigo misma, fue muy complicado para mí darme cuenta de quién era como persona y quién quería ser. Y entonces el aceptar quién eres y el aceptar quién quieres ser y empezar a trabajar, yo creo que es muy complicado, porque de verdad es como, wow, ¿en qué momento llegué a este grado, no? Y en mi caso, pues yo tenía ya 30 años, o sea, tenía 30 años, no estaba tan chavita, ¿no? Entonces fue como un shock muy fuerte para mí, y creo que hoy por hoy eso es algo que me cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, como que en lugar de como empujarme a ir adelante, es como que me aterro y entonces, ¿sabes? Como que quiero quedarme donde estoy, y entonces digo, no, o sea, sí, pero espérense, ¿no? O sea, como este miedo, ajá, exacto, todo el tiempo me la vivo autosaboteando, todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo es como, algo bueno me va a pasar, y es que sí, estará bien, me lo merezco, ¿no? O sea, todo el tiempo me estoy cuestionando si lo que tengo, lo que estoy haciendo, lo que estoy generando, me lo merezco, y es muy fuerte, porque cuando realmente ya me doy cuenta, es cuando digo, a ver, claro que te lo mereces, ¿por qué no te lo mereces? Si Un poco el trabajando impostor, por eso? ¿no? Te anda así. Al final del día la depresión es eso, el no querer moverte. Sí, Exacto. claro. Para que no te pasen cosas ni buenas ni malas, o sea, al final del día, Para que no pues, pase mejor nada. me quedo aquí estancada porque me da miedo al final del día, ¿no? Pero pues uno de los pasos es reconocerlo, ¿no? Y ya sabes, y es eso, ponerte un límite también a ti de no, ni madres, ¿no? A ver, Párate ya. y hazlo. Con Y ve. miedo y con todo, hazlo. Todos los días con ese monstruo gigante que tienes encima, ¿no? Y que dices, no, aguanta, esperen, hoy no, ¿no? O cálmate, déjame hacer esto y ya después vemos, ¿no? Sí, claro, o sea, mira, por ejemplo, yo que crecí como en un entorno de muchos gritos, ¿no? O sea, mucha neurosis y así,
yo me engancho muy fácil, o sea, de las cosas tóxicas me engancho muy fácil. Ya no lo hago, o sea, ya he encontrado como un punto donde ni contesto, ni tengo ganas de pelear, ni nada, ¿no? Con mi familia más cercana. Pero luego lo traigo tan arraigado que es imposible, ¿no? Cuando no estoy bien, Ajá. ¿no? Tengo esas ganas y esa necesidad de pelear. Y es que aparte yo nunca, o sea, es muy raro que me enoje, ¿no? O sea, me puedo molestar y andar de malas así, pero enojar, o sea, ya enojar en un grado que yo no me pueda controlar, mi boca es un cuchillo. O sea, de verdad sé dónde pegarle a las personas y entonces yo la verdad, muy poquitas personas, o sea, sí hay un no retorno. Cuando yo le falto el respeto a alguien es que ya no hay un retorno porque seguramente te voy a acabar con lo que te diga, ¿no? Y entonces yo he Por eso lo evitas, yo creo que también. Yo he roto relaciones así de ya para siempre, o sea, he cortado mi relación y todo cuando yo ya decido faltar al respeto. Porque cuando tú solita te brincas esa línea. Cuando yo solita me brinco, ya no hay para atrás, porque entonces cuando yo abro la boca digo cosas tan malas, pero no tan malas, o sea, justo pues no, a veces también reales, ¿no? Sí, o sea, que a lo mejor sí. Lo piensas y dices, ¿sabes qué? Es bien culé, güey, ¿no? Y así y así, y entonces cuando yo, ya... ¿no? Cuando ando en mi zona zen, cuando ando también, pero sí digo, ok, no voy a pelear, no voy a discutir, pero entonces estás, porque en mi familia si es así, estás chingue, y entonces yo abro la boca y entonces ya te desmadré, ¿no? O sea, creo con que, una o dos que avientes, sí, ya desmadraste 4 horas, ¿no? Se queda súper callada y súper trabada, pero entonces yo ya empiezo como mi trabajo interior y ya trato de, ¿no? Ya, o sea, pero ¿sabes qué? Escucho esto y te escucho que es porque tú te escuchas. Sí, todo el tiempo. Ajá, o sea, como que del tiempo que vivamos en los podcasts, bueno, yo llevo de conocerte, ¿no? Pero hasta profundamente, bueno, conocerte, pues es que no nos conocimos, nacimos en porque ahí así de, ya que estás aquí, ¿qué vale? ¿No? Y pero vamos, como que todo el tiempo te has dado el chance, pese a que en algún momento no tuviste estas herramientas emocionales, como que todo el tiempo has logrado como ya ahora entablar eso, ¿no? Como sí. Automonitoreo constante, diario, constante. Quizá por el TDA o quizá por lo que sea. Pero qué padre que lo tengas. Sí, claro, sí. Porque eso es algo que yo no podía hacer yo y que tampoco. apenas estoy trabajando y que de verdad, genuinamente te lo digo, me cuesta mucho trabajo hacerlo conmigo. Sí, yo no. Para mí es muy fácil que cuando tengo un conflicto con alguien, sea lo más chiquito, lo más grande, para mí es muy fácil como, no, ¿sabes qué? Es como, lo que sigue, ¿sabes? O sea, brinco las cosas, las evito. Y entonces, hoy por hoy, es algo en lo que tengo que trabajar todos los días. Por eso creo que lo traes de... Siéntate, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? O sea, esta relación de, ¿qué está pasando conmigo a nivel físico, a nivel emocional? Sí. Para poder tomar decisiones es algo que yo no puedo hacer. Y es que volvemos a lo mismo, de este hate que hacemos, ¿no? De la crítica que hacemos. Precisamente cuando te enganchas con una emoción, cuando alguien te hace enojar, porque nadie te hace enojar. No, nadie te hace enojar. Pero cuando alguien te enoja es porque está tocando algo tuyo que no te gusta y te duele. Y cuando criticas a alguien en algo en específico, es eso que te hace sentir, que no lo permite sentir, y entonces es más fácil decir y descalificar a la otra persona. Es como el ping pong, ¿no? O sea, viene la bola y entonces le pegas, ¿no? Para que no te dé y entonces la desvío. Y para entonces, no sentir el golpe y entonces desvío y entonces me voy por el lado de, no, es que fulanita... Puede ser como desde dos lados, ¿no? Por un lado sería como, esa persona tiene algo que yo quiero y no tengo y entonces por eso, y la otra es como ese reflejo que me hace y que no me gusta, ¿no? O sea, claro. Yo digo que tú eres envidiosa, pero yo soy la envidiosa, ¿no? Sí, o sea, como yo ataco eso porque realmente la que lo tiene soy yo, ¿no? Sí, claro. ¿Y les ha tocado vivir hate, por ejemplo, en el trabajo? Uy, sí, yo sí. Y eso es espantoso porque también lo que crean, ¿no? Pues lo escuché en algún lado, que el hate que le había provocado en el trabajo la llevó justo a pedir el cambio como de área. Que era eso, ¿no? O sea, que de repente la usaron y ahorita ya le voltearon al jefe y entonces el jefe ya la trae colgada por lo que están diciendo de ella.
No, y es que así pasa, o sea, el chisme, es que eso es lo grave de todo, el chisme de boca en boca, lo que te lleva, de verdad no importa, porque hay mucha gente súper exitosa y súper inteligente en cuestión laboral, pero en lo emocional la verdad es que casi nadie trabaja en eso, ¿no? Sí. Y entonces es increíble que personas, un CEO, un presidente, un vicepresidente de la empresa que sea, hace caso a chismes porque es más fácil decir, sí, ¿no? Uh-huh. Hacerle caso al chisme porque, pues, ¿por qué? Porque pues te entretiene, porque claro, nos encanta hablar de las otras personas, esa es la realidad, ¿no? Sí. O sea, el otro día estaba yo sentada viendo con alguien una serie, uh-huh, una película mexicana, y entonces, una persona que está así súper gordita, una actriz, o sea, ni siquiera, o sea, a mí no se me hizo nada fuera de lo común. La persona que estaba al lado de mí dice, ay, está bien gorda, cuando la persona que está diciendo eso está así, ¿no? O sea, te lo juro que me quedé así como hasta sorprendida de, ¿en serio? O sea, ¿en serio tú estás hablando de que alguien está gordo cuando no? ¿Por qué no te ves primero así? O sea, yo jamás criticaría a alguien que tenga lo mismo que yo, porque a lo mejor yo tengo muy desarrollada esa zona de empatía, ¿no? Claro. Y entonces yo sí me reflejo muy fácil, ¿no? Ajá. Pero sí digo, es que de verdad no sabes si reír o llorar, porque dices, güey, es que ¿cómo puede ser tan visible lo que estás criticando y que esa persona no se dé cuenta? ¿No? O sea, sí, es que sí está cañón. O sea, ¿por qué? O sea, las actrices deberían de estar flacas, o sea, las actrices sí deberían de ser diferentes, pues son solo seres humanos, ¿no? Claro, y entonces, que tienen cambios hormonales y que claro, también les pica la pulga y que tienen ansiedad, depresión. ¿Qué calidad moral tú criticas algo cuando tú lo estás viendo? Y es que volvemos al mismo, no, sí, de verdad. Lo que te sí, choca, es que te no, checa. Y no lo ves, ¿no? No lo ves que estás criticando porque tú estás así. Sí, claro. Y es que ahí es donde entra también la empatía, ¿no? O sea, que es lo que hoy a mí me pasa, ¿no? O sea, cuando yo veo ese tipo de situaciones, en otro momento diría, ay, no, yo si hubiera sido de las que antes hubiera dicho, ay, ¿es en serio, bro? ¿No? Y entonces, lejos de que mi comentario le ayudara a esa persona, pues solo iba a lastimarla, ¿no? Porque sí, entonces hubiera dicho, la madre, sí es cierto, ¿verdad? Yo estoy bien gorda, entonces, ¿no? Entonces, ya hoy ya no es así, ¿no? Hoy buscas como... Y fíjate, y en ese momento alguien hubiese pensado que o sea, vuélvelo a decir como lo dijiste. La persona dice, está bien gorda, ¿no? Ajá. Y entonces tú hubieras... No, ¿en serio? Y entonces hay una creencia que le hizo un bien, porque entonces evaluó su propio peso y entonces dijo, ay, es que yo sí estoy bien gorda. Entonces alguien pensaría que le hizo un bien. Y no es solamente estás lastimando y estás viendo esa. Pero esa es una creencia que tenemos. Uh-huh. O sea, que tenemos el derecho de corregir a los demás. Sí, exacto. Esa superioridad moral que decíamos, ¿no? De por qué o sea, desde mi perspectiva, eso que dijiste en uno de los programas pasados, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Desde tu perspectiva es feo, desde tu perspectiva es bonito, se me quedó grabado y es real. Sí, todo es desde tu perspectiva, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene perspectivas diferentes y pueden ver lo mismo. Para mí se puede ver horrible, para ti se puede ver divino. Y está increíble, qué chido, eso es lo bonito de esto, ¿no? Sí, claro. Pero estamos acostumbrados a que tengo que ponerle un calificativo, ¿no? Y tengo que opinar, y tengo que opinar. O este tipo de dinámicas a veces que es como, voy a hablar para que cambie. Voy a decirle para que cambie. Es que ahora que vaya voy a hablar con ella, no, porque... ¿Quién eres? Ajá, exacto. Ese es un poder posiblemente otorgado por alguien, ¿no? Que te está subiendo a ese pedestal. O muy posiblemente tú te subiste a tu tabique. Tu ego y tu vida te subió al tabique donde te estás mareando y estás buscando un privilegio para entonces hablar con el otro, que eso también termina siendo, ¿ok? Hablando de eso... se me quitó la costumbre de dar consejos. Yo no doy consejos para nada, a nadie, ni aunque me pidan, oye, dame un consejo, quiero tu opinión. Sí, yo te puedo decir, pero yo... ¿Cómo lo veo? Ahora mi forma de a lo mejor de darte un consejo, siempre voy a hablar de mí. O sea, es algo que estoy inculcando incluso a mis hijos, pero sí es algo de que yo voy a dar mi opinión, pero te voy a hablar de mí, de algún ejemplo que me haya pasado, de cómo me he sentido yo en algún lado. Porque alguna vez di un consejo a una chavita donde ella se acercó a preguntarme,
Oye, es que yo quiero estudiar mercadotecnia, pero mi mamá quiere que deje mis estudios para que yo me dedique a ser cantante o actriz o no sé qué. No, obviamente eran los sueños frustrados de la mamá. Claro. Evidentemente. Y yo, desde mi perspectiva, yo siempre decía, no, pues es que los papás siempre quieren lo mejor para ti. Claro. Y ella tenía unos hermanos que se daban cuenta de cómo era su mamá y trataban de ayudarla, ¿no? Okay. Yo en mi mugre comentario me hizo muy fácil decir, es que tu mamá siempre va a querer lo mejor para ti. Y entonces, pasado el tiempo, pues ya vi que lo mejor para ella no era lo que su mamá quería, porque no importa que sea tu sangre o quien sea, lo tóxico es tóxico, ¿no? Y la mamá estaba cubriendo una necesidad. Con sus sueños frustrados la llevó a un lugar donde, güey, la operó de todos lados, ¿no? Porque la que no aceptaba a su hija era ella, porque oh ella no se aceptaba. Y como entonces, las princesitas. Claro, y yo la conocía muy bien y entonces ves en la persona que se convirtió y dices, ¿qué daño nos pueden llegar a hacer nuestros propios padres? Nuestros propios padres, porque se supone que son las personas que más nos quieren, pero el amor tóxico es tóxico, no importa que tengas tu sangre, ¿no? Y entonces, gracias a eso, que sin querer, pues no es que haya afectado, porque al final del día ella decidió, ¿no? Sí, también. Pero sí, yo era la adulta en ese entonces, ¿no? Ella tenía como 14 años. Yo y mi consejo errado, porque yo no tenía la experiencia suficiente, justo o la mala intención, la malicia suficiente como para decir, no, en vez de empoderarla a ella y decirle, a ver, tú toma tus decisiones, lo que tú quieras, hacer. te va a costar más trabajo quitarte, ¿no? Pero haz lo que tú decidas que sea mejor para ti. No, di un mal consejo y eso que de verdad cambió radicalmente su vida, ¿no? Entonces ahora yo no doy ningún tipo de consejo. Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal, porque precisamente como soy tan empática, cargué mucho tiempo con eso, yo me sentía... Claro, era tu culpa, ¿no? Obvio, no era mi culpa, pero tú sentías que sí. Pero sí, ¿no? O sea, era más fácil no meterme y no decir nada si no sabía. Claro. Que eso es lo que deberíamos de hacer todos. Constantemente. No sé, no puedo opinar. Yo creo que eso es humildad pura, ¿no? Entender que yo no puedo darte un consejo, decirte qué hacer, porque volvemos a lo mismo, somos personas diferentes y nuestra historia de vida es muy diferente, y entonces yo no puedo alcanzar a entender ni siquiera cómo te sientes, ni cómo estás viviendo lo que estás viviendo. Entonces, ¿por qué podría darte un consejo de qué hacer? Yo te digo lo que yo veo desde mi perspectiva. Claro, pero hay grandes frases, ¿no? Respecto a esto. Les quiero compartir una. La frase dice, es signo de gran inseguridad interior el ser hostil con lo desconocido. Wow. O sea que regularmente, ¿no? Las personas le tenemos miedo a lo desconocido y es más fácil agredirlo o es más fácil estar en contra porque pues no lo conocemos, ¿no? Ahí entran como todos los prejuicios, ¿no? O sea, me vienen a la cabeza todos los prejuicios. Todo lo que es diferente a mí me asusta y entonces lo rechazo y por ende lo juzgo y lo ataco. Si no estás de acuerdo con algo en las redes sociales es un hate impresionante de incluso amenazar, ¿no? O sea, sí, que no me parece lo que estás diciendo o haciendo y entonces si fuera por mí ya te hubiera aventado a la hoguera. Cuando tú te empiezas a sanar, o sea, recuerdas todas esas cosas que te hicieron daño o que tú hiciste daño, inconscientemente o conscientemente, como que las recuerdas y entonces tratas de reparar, ¿no? Sí. Y justo, o sea, cuando tú te empiezas a sanar, a cuidar, empiezas a atraer pura gente así y te empiezas a quedar con menos personas a tu alrededor también, porque ya no suman, ¿no? Y entonces, pues si lo que vamos a decir no es mejor que el silencio, mejor no lo digas, ¿no? Calladito te ves más bonito. En boca cerrada no entran moscas y 1000 frases más. De veras, en serio, rompamos estas cadenas que traemos generacionales de criticar al otro. De veras, en serio, volteen a ver su espejo, véanse cómo están ustedes, vean cómo está su vida y de veras hagan algo. Ay, miren, no quieren ir a terapia, que es lo más recomendable, por favor vayan a terapia, pero no quieren ir a terapia, vayan a YouTube, hay muchos videos. Y luego también hay videos donde no nada realidad o... Sí, pero hay muchos que te ayudan y te están viendo La Rosa de Guadalupe. No.
No, que dan lecciones acá de toda una vida de drama y al último la rosa y y entonces se te abre el camino a la verdad y a lo bueno. No, tampoco. Pero bueno, entonces también hay muchos personas que hablan como de estas heridas, ¿no? De vida, que te pueden ayudar también a un poco entender, porque también hay que empezar. También pedirle a adultos a veces de 50, 60 años que vayan a terapia, les cuesta mucho trabajo, pues haz algo, no escucha un podcast, ¿no? Claro. Eso, simple y sencillamente Busca escucha lo que te haga la sentir perspectiva cómodo. de alguien más que te está diciendo, creo que lo que estás haciendo no está chido. Y luego voltéate a ver a ti. ¿no? Sí, o sea que la intención Porque es sí, esa. claro, o sea, voltéate a ver a ti, o sea, si tu entorno no está bien, si tú no te sientes a gusto, si peleas con todos, si te sientes víctima, si todo el mundo te hace cosas, y es que hay algo no bien contigo, Algo no algo está que tienes que funcionando. trabajar. Entonces, sí, la verdad es que podemos empezar con cosas chiquitas como, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas, ¿no? Y mejor volteate a ver a ti, a ver cómo está tu situación, cómo está tu vida, cómo, ¿no? ¿Qué puedes mejorar? Que vayan a terapia. Y ya si ves que puedes mejorar muchas cosas, entonces seguramente vas a buscar ayuda. Justo. Aprendan, cambien. No le tengan miedo y trabajen en sí mismos. Ese es mi consejo. O sea, trabajen en ustedes mismos y se van a dar cuenta de que tienen mucha chamba como para enfocarse en los demás. Primero trabajen en ustedes. Todo lo que tengan que hacer, háganlo con ustedes primero. Y eso va a hacer que al final del día empiecen a fluir en la vida de una forma diferente. Nos acabó el tiempo, gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente episodio y traten de ser mejores personas hasta el último día de su vida. Sí, no hablen mal de los demás, por favor, tiren buena onda. Y esto fue Mujer